Millonario regresa antes de lo esperado y descubre un secreto transformador que cambia todo. La noticia corrió como pólvora por todo Veracruz. Lucas, el muchacho de la panadería, se había convertido en millonario de un día para otro. Un tío lejano, al que nunca había conocido, le dejó una fortuna que podría cambiar su vida y la de su comunidad. La expectativa se palpaba en el aire, como el aroma de pan recién horneado, mientras todos comentaban: ¿y ahora qué hará el niño bueno, el que siempre ayudó a los demás? Pero el regreso a su hogar resultó ser un viaje de emociones mixtas. A medida que avanzaba por las calles de su barrio, Lucas sintió que el vibrante bullicio era un eco del pasado. La risa y las alegrías parecían ocultarse entre las sombras. Los rostros de sus amigos de infancia estaban marcados por la lucha diaria. La miseria que siempre había sido parte de ellos ahora era más palpable, y eso le llenaba el corazón de angustia. Lucas le llamaron un par de conocidos, pero la alegría con la que normalmente le recibían no estaba allí. Con una sonrisa que muy pocos confiaban, los miró y sintió que su propia fortuna empezaba a ser una carga. El contraste entre su nueva realidad y la de su comunidad le apretaba el pecho. La sala de la panadería de su familia estaba llena de tensión. Historias de resentimientos y rencores salieron a flote en la primera cena familiar. Su madre, siempre tan amorosa, ahora solo parecía un reflejo de preocupación. Las viejas heridas de la familia, nunca cerradas, emergieron y chocaron contra su deseo de ayudar. Era en ese espacio cargado de emociones donde recordó las palabras de su madre: la verdadera riqueza está en las relaciones y el amor de nuestra comunidad. La presión era enorme mientras pensaba en el impacto que su dinero podría tener. Pero, ¿cómo se presentaría a sus vecinos con su fortuna? ¿Sería visto como un nuevo rico, un forastero en el suelo que había pisado toda su vida? El miedo a la decepción y al rechazo se asomaba antes de continuar. Necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras trataba de hacer las paces con su familia, un secreto salió a la luz. Su linaje estaba marcado por generaciones de lucha por la justicia social. Esa revelación dejó a Lucas estupefacto. ¿Y si su legado no se limitaba a una herencia monetaria, sino que era un deber moral de ayudar a su comunidad? Luchaba dentro de él una batalla entre lo que era y lo que quería ser, un camino de decisiones difíciles. Al final de la noche, mientras la cena terminaba en un silencio incómodo, Lucas se dio cuenta de que su búsqueda de reconciliación era más que solo dinero. Era un viaje hacia el descubrimiento de su verdadero propósito. ¿Podría realmente cambiar el futuro de su familia y su comunidad sin perder su esencia? La pregunta quedó flotando en el aire, un cliffhanger que dejaba a todos esperando más. Lucas se despertó esa mañana con un peso en el corazón. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando los objetos familiares que casi habían sido olvidados por su nueva realidad. Todo lo que su madre había trabajado incansablemente para mantener estaba allí: la vieja mesa de madera, los retratos familiares que contaban historias de sacrificio, las risas de antaño atrapadas en el aire. Pero a medida que miraba cada rincón, sentía que algunos de esos recuerdos venían con un eco ahogado de tristeza. Aquel día, decidió que no podía permanecer de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, aunque no sabía por dónde empezar. Reuniendo valor, salió de su casa y se dirigió hacia el centro del pueblo. Las caras de sus vecinos se sentían cada vez más familiares, pero había un velo de distancia entre ellos y él. Algo había cambiado en su forma de mirarlo, como si de repente fuera un extraño en su propia vida. Mientras paseaba, sintió la mirada de don Alfredo, el viejo panadero. Aquella mañana, el hombre no estaba tras su mostrador, sino que limpiaba los restos de su negocio, su rostro una mezcla de resignación e indignación. Lucas se acercó, y sus manos temblorosas se elevaron como un signo de paz. Don Alfredo, dijo, tratando de desviar su preocupación. He estado pensando, quiero ayudar.
¿Cómo puedo hacerlo? El anciano se giró, su mirada profunda y sabia. Hijo, respondió con voz grave, lo que necesitas entender es que algunas cosas van más allá del dinero. Aquí, la gente necesita apoyo, esperanza. No solo monedas. Lucas sintió un escalofrío. Cada palabra tenía un peso que llevaba en su alma. Decidió involucrarse en el centro comunitario, un lugar donde tantas almas se reunían para compartir sus luchas y apoyarse mutuamente. Cuando llegó, se encontró con un grupo de personas reunidas en un círculo, discutiendo el futuro de sus proyectos. Al entrar, los murmullos cesaron. Algunas miradas eran de agradecimiento, otras de desconfianza. La característica eternamente optimista de Lucas se tambaleó. Hola a todos, comenzó titubeando. Quiero ayudar, quiero que podamos trabajar juntos para mejorar nuestras vidas. Un silencio pesado llenó el aire. Luego, Claudia, una amiga de la infancia con una voz suave pero firme, rompió el hielo. Lucas, no es tan simple. Tienes que entender lo que realmente están pasando los demás. No es solo cuestión de dinero. Es confianza, solidaridad. Esa línea de Claudia resonó. La gente lo miraba como si fuera el Salvador, pero él sentía muy adentro que se trataba de algo más que eso. Tenía que ganarse su respeto y construir confianza. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Lucas fue de casa en casa, escuchando historias de cada familia, alimentando su propia llama de propósito. Un día, mientras discutía sobre la posibilidad de abrir un pequeño taller de oficios para los jóvenes, Marta, una madre soltera, confesó llorando. Yo solo quiero que mis hijos tengan una opción, una oportunidad de salir de aquí. Los ojos de Lucas se humedecieron. Supo que debía actuar. Pero había un giro inesperado en este camino. Cuando decidió invertir parte de su fortuna en el proyecto, fue advertido por su madre. No todos están contentos con tu fortuna, Lucas. Algunos creen que eres un usurpador. La presión crecía mientras los murmullos comenzaban a convertirse en rumores. ¿Sería capaz de soportar no solo su propio cambio, sino la opinión de todos? Esa noche, se sentó en su cama, sumido en pensamientos inquietantes. Esta vez, algo dentro de él ardía con más fuerza. La lucha no era solo para él. Era por su comunidad, por aquellas familias que una vez lo apoyaron, y que ahora lo miraban con expectativas y dudas. El amanecer traía nuevas esperanzas, pero también una pregunta punzante. ¿Podría el amor que Lucas quería compartir realmente transformar corazones endurecidos por la desconfianza? El día que tomó la decisión de hablar abiertamente sobre sus intenciones, el pueblo se reunió en la plaza y con ello, Lucas se encontró en el umbral de una verdad desgarradora. Lo que descubrió podría marcar el inicio de un cambio histórico en su vida y en la de su comunidad. Pero, ¿sería suficiente su compromiso para elevarlos a todos? La incertidumbre colgaba en el aire como la bruma de la mañana, dejando a todos expectantes. Lucas tomó aire y se adentró en la plaza. La gente ya había comenzado a reunirse, formando un semicírculo expectante. Cada rostro era un mar de emociones, desde esperanza hasta desconfianza. Respiró hondo, sintiendo el latido acelerado de su corazón, como un tambor que marcaba el inicio de un desafío. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Sé que he vuelto a esta comunidad tratándome de un extraño. Quiero que sepa que estoy aquí para trabajar juntos, no para imponer nada. Las palabras salían de su boca, pero en su interior luchaba con la creciente tensión que sentía en el ambiente. Don Alfredo estaba en primera fila, sus arrugas se profundizaron mientras lo miraba fijamente. Hijo, te escuchamos, dijo con voz serena, pero había algo en su tono que denotaba una batalla silenciosa. Pero muchos de nosotros hemos perdido la fe. La promesa de un mejor mañana suena bonito, pero hemos escuchado esas palabras muchas veces sin ver resultados. Lucas sintió que el frío del escepticismo lo envolvía. Pero recordó las historias que había escuchado. Los sueños de Marta, la ansiedad de jóvenes que deseaban escapar de la monotonía, todo eso lo impulsó. Sé que no es fácil, exclamó, proyectando su voz para atrapar la atención de aquellos que murmuraban. Pero podemos hacer un cambio.
un taller de oficios, más capacitación. Lo que necesitamos es unirnos y apoyarnos. La comunidad siempre ha sido nuestra fuerza más grande. Algunos comenzaron a asentir, mientras otros cruzaban los brazos, mirándolo con desconfianza. Claudia, que había estado en el fondo, dio un paso adelante. Lucas, ¿cómo podemos creer que esto no es solo una forma de hacerte sentir bien contigo mismo? ¿Qué garantía hay de que tus intenciones no se desmoronen en el primer obstáculo? Esa pregunta fue un puñetazo directo al corazón. Lucas se quedó parado, sintiendo el peso de su propia fragilidad. Lo entiendo, Claudia. Yo también dudo de mí mismo a veces, pero sé que si trabajamos lado a lado, si construimos esta confianza, puede que todo cambie. No tengo todas las respuestas, pero compartamos esta carga juntos. Un murmullo recorrió la multitud. Por un momento, sintió que la conexión que anhelaba empezaba a surgir. Pero justo entonces, una voz intensa interrumpió: no podemos permitir que un forastero como él decida nuestro futuro. ¿Cuántas promesas rotas hemos escuchado antes?, dijo Ramón, un hombre robusto del pueblo, con una mirada feroz. La tensión se palpaba en el aire. Todos los ojos giraron hacia Lucas. El escepticismo y la resistencia estaban ahí, pero también había un pequeño hilo de esperanza que empezaba a unirse. Entiendo su preocupación, exclamó, levantando la voz para romper con el debate. Nunca quise imponer nada. Quiero escuchar lo que necesitan, lo que sueñan, y juntos podemos darle forma. Sus palabras se perdieron entre gritos de desaprobación y apoyo. Cada segundo se sentía más crucial que el anterior. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, discutiendo, buscando respuestas. Cuando el caos parecía alcanzar su punto máximo, Lucas decidió dar un paso adelante, enfrentando lo inevitable. Si hay algo que podría demostrar que estoy aquí por ustedes, lo haré. Este taller lo abriré con lo que tengo, pero necesito de su apoyo. No solo porque quiera cambiar este lugar, sino porque es mi hogar también. Sé qué dolor se siente perder la fe. Los murmullos fueron apagándose, unos ojos lo observaban, otros se escapaban, como si una semilla de reflexión empezara a germinar. Era el momento decisivo. ¿Realmente estos cambios valen la pena?, se preguntó Lucas. ¿Hay un futuro donde podamos soñar juntos nuevamente? Había un hilo de incertidumbre que quedó flotando, esperando el resultado de esta confrontación. Mientras la plaza era testigo de un momento que podría cambiar sus vidas, Lucas sintió que el futuro de su comunidad estaba en juego y él estaba listo para arriesgarlo todo. Pero un estruendo inesperado resonó en el fondo. Una figura apareció entre la multitud, de pie, con una mirada decidida. «Lucas», gritó la persona, haciendo que todos giraran la cabeza. Era un rostro conocido, pero que traía consigo un secreto que cambiaría por completo la dirección de todo lo que había comenzado. Los ojos de Lucas se abrieron desmesuradamente. ¿Quién era esa figura y qué revelación traía? La inquietud se instauró de nuevo. Lucas no podía creerlo. Allí, iluminada por los últimos rayos del sol, estaba Ana, su hermana. Había pasado tanto tiempo desde que había escuchado su voz, y aunque su corazón se llenó de alegría al verla, una oleada de confusión lo invadió. ¿Por qué estaba aquí? Tenía que ser una coincidencia, pero el brillo en sus ojos le decía que había más de lo que parecía. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, sus corazones latiendo al unísono. Ana avanzó con determinación, empujando suavemente a la gente a su paso. Lucas, repitió, su voz resonando entre los murmullos y susurros. He venido porque necesitaba saber la verdad. El mundo a su alrededor se desvaneció mientras Lucas la miraba. Su mente corría, preguntándose qué clase de revelación podía ser tan urgente. Ana, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora? Pudo articular, sintiendo las miradas de todos fijadas en ellos, esperando respuestas. Porque lo que tú buscas, lo que tú quieres hacer aquí, no solo es posible. Ya ha estado sucediendo, contestó Ana, su voz un susurro fuerte en medio del caos. Pero hay algo que debes saber. Algo sobre nuestra familia, sobre el legado que dejaste y que no te contaron. La tensión se intensificó. Lucas sintió el sudor correr por su frente, mientras la multitud contenía la respiración.
¿Qué legado? ¿Qué estás diciendo? Preguntó con ansiedad, la conexión con su hermana pareciendo más frágil que nunca. Te lo explicaré todo, pero en privado, insistió Ana, mirando alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Lucas sintió una oleada de preocupación. Lo que había comenzado como un intento de dar esperanza a su comunidad ahora se estaba transformando en un dilema personal. A medida que la tensión aumentaba, don Alfredo dio un paso al frente, su mirada profunda desafiando al caos. Ana, si has venido a hablar con él, necesitamos saber la verdad. La confianza comienza con la honestidad. Un murmullo se expandió entre el público, como un eco de desesperación y anhelo por respuestas. Ana asintió, pensativa. Está bien. Pero lo que voy a decir puede cambiarlo todo. Lucas, el taller que quieres establecer no es solo una buena idea, es parte de una herencia que nunca debió ser olvidada. La mirada de Lucas se oscureció mientras la multitud aún murmuraba, cada parpadeo de incertidumbre intensificando su expectativa. ¿De qué hablas? No entiendo, confesó Lucas, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. La idea de su pasado familiar se entrelazaba con el presente, creando un enredo del que no sabía cómo escapar. Cuando mamá y papá se fueron, dejaron algo más que recuerdos, continuó Ana, su voz firme. Dejaron una conexión con esta comunidad, un fondo que aún se mantiene y que podría revitalizarlos. Tienes que saber cómo acceder a eso. Es la clave para lo que estás intentando hacer aquí. La revelación cayó como un rayo. La esperanza, el anhelo de cambiar la historia de su pueblo, seguía viva en sus raíces. Pero con cada palabra, el peso de la responsabilidad también crecía. Todos lo miraban, sus rostros llenos de expectativa, y Lucas sintió que el futuro de su comunidad dependía de su próximo movimiento. ¿Podría realmente conectar esas raíces olvidadas y dar vida a su sueño? La pregunta lo atormentaba mientras la multitud ensordecía a su alrededor. No solo enfrentaba la resistencia de Ramón o la desconfianza de Claudia, ahora, también lidiaba con un legado sobrecogedor que ni siquiera sabía que existía. Lucas, si no hacemos esto juntos, corremos el riesgo de perder lo que queda, insistió Ana, la urgencia clara en su voz. El tiempo se acaba. Mientras sus palabras se hundían en su mente, una energía impresionante llenó el aire. Podía sentir que todo estaba a punto de suceder. La comunidad, sus sueños, el futuro. E incluso su relación con Ana. Todo estaba conectado de una manera que él no podía comprender del todo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Lucas, con un leve hilo de determinación en su voz. Aquella era su oportunidad, su segundo aliento. Primero, necesitamos que todos escuchen, dijo Ana. Debemos unir fuerzas y hablar sobre lo que realmente importa, lo que hemos perdido. Antes de que pudiera completar su idea, un estruendo resonó al final de la plaza. Una sombra se cernió sobre ellos, interrumpiendo el creciente clamor. La atención se desvió una vez más, y la multitud se volvió a agitar como si una tormenta se acercara. Nadie podía predecir qué otra revelación les esperaría en esta historia que apenas comenzaba a desplegar sus alas. Lucas sintió el impulso de saltar a la acción, pero la incertidumbre lo detuvo por un instante. Este camino que había elegido estaba lleno de sorpresas, y sabía que cada paso que diera podría tener consecuencias que cambiarían no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El estruendo que resonó al final de la plaza fue como un trueno, casi ensordecedor. Lucas se dio vuelta, y su corazón latía con fuerza. A lo lejos, en un punto donde las sombras se mezclaban con la luz, apareció una figura imponente. Tenía el aire de alguien que estaba acostumbrado a obtener lo que quería, y la multitud comenzó a murmurar cada vez más, sus rostros pintados de sorpresa y preocupación. «Es Ramón», susurró don Alfredo, su voz grave cargada de desconfianza. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hacía allí el hombre que siempre había representado un desafío para sus sueños? Ramón avanzó con paso firme, sus ojos fijos en Lucas y Ana. «Vine a ver de qué se trataba todo este alboroto», dijo con tono desafiante. «¿Se puede saber por qué está mi hermana aquí?» Hablando de legados, Ana se giró hacia Lucas, su mirada reflejando una mezcla de determinación y miedo. «No podemos continuar así, Lucas. Si queremos hacerlo bien,
tenemos que dejar que todos sepan la verdad. Lucas sintió como la presión aumentaba en su pecho. La revelación de su familia no solo tenía que ser comunicada, sino entendida y aceptada. ¿La verdad? Ramón rió, aclarando su garganta con desdén. Los cuentos de fantasmas son eso, cuentos. No necesitamos más ilusiones, sino soluciones tangibles. Su mirada se endureció. ¿Y si piensas que vas a desviar la atención de los problemas que realmente importan para alimentar estas historias, estás muy equivocado? Es mucho más que un cuento, Ramón, exclamó Ana, su voz resonando fuerte, rompiendo la tensión en el aire. Es nuestra historia, el hilo que conecta nuestro pasado con el futuro de esta comunidad. Aún hay tiempo de hacer las cosas de nuevo. La multitud observaba en silencio, dividida entre la incertidumbre de lo que escuchaban y el deseo de creer en una esperanza renovada. Lucas sintió el fuego adentro. Ana tiene razón. No podemos quedarnos parados y dejar que lo que nuestros padres construyeron se desvanezca entre las sombras. Todos aquí necesitamos ser parte de este cambio. El viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo ondear las banderas y los banners de la plaza. Era un símbolo, un recordatorio de que había de hacerse algo. Mientras las palabras de Lucas flotaban en el aire, también podían sentir cómo la comunidad se comenzaba a unir ante el desafío. Ramón apretó los puños, pero su mirada vaciló por un instante. Lucas notó esa pequeña grieta. No podemos permitir que el miedo nos controle. Lo que propongo es mucho más que un taller. Es un renacer para todos nosotros, una oportunidad para rescatarnos mutuamente, dijo, sintiendo finalmente que la confianza comenzaba a crecer. El murmullo de la multitud comenzó a aumentar nuevamente, como un eco lejano que resonaba con su mensaje. Lucas miró a Ana. En sus ojos encontró el apoyo que le daba fuerzas para continuar. ¿Qué dicen? ¿Se atreverán a unirse a nosotros y descubrir la verdad detrás de lo que realmente hemos perdido?, preguntó, su voz ahora llena de pasión. Una voz se levantó entre la multitud. Era Claudia, conocida por su fuerte carácter. No sé qué tan seguro estés, Lucas, pero yo quiero escuchar esa verdad. La necesitamos, dijo, su mirada desafiando a Ramón mientras el resto de la comunidad asentía. El enfrentamiento entre Ramón y Ana estaba lejos de haber terminado, pero Lucas ya había trazado un camino nuevo. El desafío y la oportunidad cohabitaban a la vez, y cada persona presente en la plaza se encontraba en la encrucijada de un futuro incierto. Dejemos que la verdad ruede, dijo Ramón al final, pareciendo dispuesto a escuchar, pero aún con el fuego de la duda en sus ojos. Lucas supo que no sería fácil, había un poder latente en las palabras que se pronunciaban, y él estaba listo para desatarlo. En ese momento, un eco profundo resonó entre las calles, y un rugido lejano rompió el aire. Lucas miró hacia el horizonte, y un presentimiento le recorrió la piel. Algo más grande se acercaba, y su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que todo lo que estaba a punto de ser revelado podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. ¿Sería este el momento en que las sombras se disiparían y la verdad surgiría en todo su esplendor? Todo estaba por descubrirse. El rugido se intensificó, reverberando en las paredes de la plaza como una sinfonía de anuncios y advertencias. La multitud, que había comenzado a unirse detrás de la pasión de Lucas y Ana, se dividió nuevamente, mirando hacia el horizonte con una mezcla de alarma y curiosidad. Lucas sintió que el aire se volvía denso, como si todos sostuvieran la respiración, esperando a que se desvelara el misterio. ¿Qué fue eso?, preguntó de repente Sandra, una mujer mayor con el cabello encanecido pero aún vibrante de energía. Su ceño fruncido reflejaba la tensión que comenzaba a invadir a todos. Las miradas se fijaron en Lucas, quien sentía el peso de las expectativas. No lo sé, dijo con sinceridad, pero no podemos dejar que el miedo nos detenga. Esta plaza es nuestro hogar, nuestra historia. Y necesitamos luchar por lo que es nuestro. Las palabras resonaron en sus corazones, aunque la incertidumbre seguía flotando en el aire. Ramón, aún de pie, empezó a dar pasos hacia atrás, como si el eco del ruido inminente le recordara sus propios demonios. Su mirada cambiaba, y Lucas lo percibió como una señal de que, quizás, había una oportunidad de ruptura en la armadura de su hermano.
Ana, enfocada en la situación, alzó la voz mientras los murmullos volvían a crecer en la plaza. Esto nos afecta a todos, cada uno de nosotros. Si Ramón puede escuchar la verdad, entonces tal vez todos puedan hacerlo. Se volvió hacia él, con un destello de esperanza y desafío en sus ojos. Nivelémoslo. Hablemos. Abre tu corazón, Ramón. ¿Y qué hay de los que no quieren escuchar? ¿De los que piensan que solo son historias vacías? Cuestionó Ramón, su tono aún incrédulo, pero con un hilo de inquietud. Si no escuchamos, si no contamos nuestra verdad, entonces estamos condenados a perderlo todo, aventuró Claudia, su voz ahora afianzándose entre la multitud. Cada historia que guardamos puede abrir puertas que creímos cerradas. Es hora de que compartamos nuestras verdades, de que nos unamos. Las palabras de Claudia llevaron un susurro de asombro entre la comunidad. Algo en el aire comenzó a transformarse, una chispa de esperanza encendiéndose. Lucas se posicionó al lado de Ana y con firmeza continuó: este es un momento para el cambio. No podemos permitir que la sombra de Ramón nos divida o que el eco del pasado nos aterre. Hoy tenemos la oportunidad de crear un nuevo legado. Un legado donde la justicia y la unión sean nuestras mayores fortalezas. Justo cuando la multitud empezaba a vibrar en un sentido colectivo de transformación, un nuevo estruendo resonó por la plaza, esta vez más cercano. Lucas se giró de nuevo hacia el horizonte. La figura de un hombre se perfilaba en la distancia, caminando rápido hacia ellos, como si el destino mismo lo llevara. ¿Qué está pasando?, murmuraron varios, la ansiedad regresando a los rostros de los presentes. Lucas no podía apartar la mirada mientras el hombre se aproximaba. No era otro que el abuelo de Ana, quien había desaparecido años atrás. Una mezcla de emociones lo envolvió, alegría, temor y un profundo sentido de pérdida. ¿Abuelo?, murmuró Ana, su voz temblando de incredulidad. El anciano finalmente alcanzó el centro de la plaza, el viento revolviendo sus canas. En su mano, sostenía un viejo álbum de fotos. «Vengo a decirles la verdad antes de que sea demasiado tarde», dijo rápidamente, su mirada llena de determinación. El murmullo se intensificó, el silencio se volvió expectante. Lucas sintió que el aire se volvía electrizante. ¿Qué secretos guardaba ese álbum? Lo que a veces pensamos que estaba perdido, tal vez sea el inicio de un nuevo capítulo, continuó el abuelo, abriendo el libro con manos temblorosas, y ahí, en ese momento de revelación, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secretos antiguos se desenterrarían y cómo cambiarían la historia de todos para siempre? El álbum se abrió con un crujido, revelando fotografías amarillentas que parecían susurrar memorias olvidadas. Todos se acercaron un poco más, como imanes atraídos por la promesa de una verdad largamente oculta. Ana, incapaz de contener su emoción, extendió la mano hacia su abuelo, buscando no solo entender, sino también sentir la conexión perdida durante años. ¿Qué hay en esas imágenes, abuelo?, preguntó con la voz entrecortada, sus ojos brillaban con lágrimas de esperanza. El anciano giró lentamente una página, mostrando una foto de su juventud, rodeado de personas que Ana juraría no haber visto jamás. Esta es nuestra familia. Lo que hay en este álbum puede cambiarlo todo. A veces, el pasado es la clave para enfrentar el futuro. Lucas, sintiendo el peso de la historia en el aire, vio que Ramón, a pesar de su escepticismo, no podía evitar acercarse para mirar. Las facciones de su rostro pidieron a gritos respuestas, aunque él intentaba ocultar cualquier signo de vulnerabilidad. ¿Familia? ¿A quién? ¿Por qué nunca supimos esto?, inquirió Ramón, su voz cargada de emociones conflictivas. El abuelo cerró los ojos por un instante, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Porque siempre existió el miedo, el dolor y la necesidad de sobrevivir. Pero eso no justifica el silencio. Les prometo que lo que encontrarán aquí les pertenece. Mientras los demás contemplaban las imágenes, Lucas sintió que el tiempo se detenía. La plaza, que en un momento fue un centro de temor, se estaba convirtiendo en un lugar de reconocimiento y unión. La historia de su comunidad vibraba en cada rostro. De repente, la atención volvió al álbum. La siguiente foto mostró a un grupo de hombres y mujeres trabajando en un campo,
un paisaje que parecía familiar para todos. Este era nuestro hogar antes de que todo se desmoronara, dijo el abuelo, su voz resonando con un eco de nostalgia. ¿Para qué sirvió ese sacrificio si lo hemos olvidado?, murmuró Sandra, y la pregunta caló hondo entre la multitud. Los murmullos crecieron, encendiendo una mezcla de emoción y furia por lo que habían perdido. Pero el abuelo no se detuvo. Cada uno de ustedes tiene un papel, una historia que contar. Nadie debería estar aislado. La única manera de sanar es compartiendo lo que somos. No podemos seguir ignorando la verdad. Los ojos de Ramón, antes llenos de desconfianza, comenzaron a brillar con una nueva luz. Lucas se dio cuenta de que, tal vez, su hermano estaba comenzando a escuchar. Tal vez es hora de que dejemos de cargar a solas con nuestras cargas, dijo Lucas, mirando a Ramón, y empecemos a construir lo que puede ser poco a poco. La atmósfera cambió. En medio de la tensa revelación, las miradas se encontraron, se buscaban y se acoplaban. El sentimiento de comunidad florecía mientras las dudas empezaban a disiparse. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, un nuevo estruendo atravesó la plaza, esta vez más resonante y comprometedor. El cielo oscuro se iluminó por un breve instante, y un grito de alarma se alzó entre la multitud. Todos se giraron hacia el horizonte, donde una sombra amenazante se acercaba rápidamente. ¿Qué ocurre ahora?, exclamó Ana, y con la incertidumbre nuevamente apretando sus corazones, todos se dieron cuenta de que la verdad ya no era su único problema. Lucas sintió que el impulso por descubrir los secretos del pasado palpitaba dentro de él, pero también se dio cuenta de que la batalla actual lo retaría aún más. Mientras la multitud comenzaba a entrar en pánico, sabía que tenía que actuar. Tenían que hacerse fuertes, no solo en la verdad, sino en su unión. ¿Estaba la comunidad lista para afrontar lo que venía? La esperanza y el temor se entrelazaban mientras se preparaban para lo que acechaba. Pero en el fondo, una pregunta resonaba en sus mentes. ¿Es este el comienzo de su salvación o una nueva oscuridad? El aire se volvió gélido cuando la sombra en el horizonte se transformó en una figura clara. Un vehículo negro, imponente, se acercaba, avanzando hacia ellos como un depredador a su presa. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, como si buscara escapar de su pecho. La multitud se agitó, un susurro de inquietud se extendió, mezclando miedo y confusión. «Es el coche de don Álvaro», murmuró alguien entre la muchedumbre. Lucas, apretando el álbum en sus manos como si ofreciera protección, buscó la mirada de su abuelo. «¿Qué hace aquí?», preguntó, sintiendo que toda la sabiduría acumulada en las páginas del álbum palidecía en comparación con la amenaza inmediata. «Él es parte de esto». «Necesitamos saber por qué ha venido», respondió el abuelo, su voz temblorosa pero firme. «No podía ser su enemigo, ¿cierto?». La verdad escondida entre las páginas del pasado y el monopolio de su familia parecían estar conectados de una manera peligrosa. A medida que el vehículo se detuvo, con un chirrido que rasgó el silencio, la figura de don Álvaro se erguía en la puerta. Era un hombre mayor, su cabello un poco canoso, pero su porte aún tenía la autoridad de un líder. «Basta», gritó, y su voz resonó con mando, paralizando a la multitud. «No hay razón para el pánico. Estoy aquí para hablar con ustedes». Ramón, que había estado observando con cautela, se adelantó. «¿De qué quieres hablar? ¿De los secretos que han mantenido ocultos durante tanto tiempo? ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora?». Don Álvaro lo miró, y Lucas vio una chispa de reconocimiento en sus ojos, como si Ramón evocara un eco del pasado. «Porque el pasado no es solo de ustedes, también me pertenece a mí. Hay mucho más por descubrir, y necesita ser compartido». La boca de Ana se abrió en sorpresa. «¿Tú sabes algo? ¿Acerca de nuestra familia?». «Sé muchas cosas», dijo don Álvaro, y su tono cambió a uno más suave. «Más de lo que imaginan. Pero vengo con una advertencia. Lo que están a punto de descubrir puede no ser lo que esperan». Un murmullo corrió entre la gente. «¿Qué significa eso?», preguntó alguien, pero don Álvaro ya no estaba dispuesto a responder más preguntas. «Vengan conmigo», dijo, dando la vuelta sin esperar a que lo siguieran. La curiosidad pronto reemplazó el temor y la multitud comenzó a seguirlo, como un río que sigue el cauce. Lucas, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa, no pudo evitar mirar de reojo a su abuelo.
¿Debemos seguirlo? No sé si esto es lo que necesitamos ahora, el abuelo asintió. La verdad siempre es mejor que el silencio. Y de alguna manera, esta es la oportunidad que esperábamos. Debemos enfrentarlo. No podemos volver atrás. Mientras caminaban tras don Álvaro, el ambiente se cargaba de tensión y anticipación. Cada paso que daban los acercaba más a revelar lo que había quedado oculto por tanto tiempo. La plaza, antes un lugar de pérdida, se convertía en el umbral de un nuevo comienzo. Al llegar a una vieja edificación, el anciano paró y se volvió hacia ellos. Aquí es donde todo comenzó. Y aquí comenzaremos a curar las viejas heridas. Antes de que pudieran preguntar más, un grito resonó desde el interior de la casa. Todos se congelaron, una sombra de preocupación atravesó sus rostros. ¿Qué fue eso?, exclamó Ramón. Eso es lo que necesito que ustedes averigüen, respondió don Álvaro, su mirada seria fijándose en cada uno de ellos. La verdad está aquí dentro, y con ella viene el peligro. Pero también la oportunidad de redención. Sigan, si se atreven. La incertidumbre se apoderó de Lucas mientras respiraba hondo, metiendo valor en su corazón. Ya no se trataba solamente de sanar viejas heridas pasadas, sino de salvar su futuro. Consciente de que la batalla por la verdad apenas comenzaba, se acercó a la puerta, listo para revelar no solo lo que había sido oculto, sino también lo que estaban dispuestos a arriesgar. Pero, ¿será esta verdad nuestra salvación o la perdición que temíamos?, pensó Lucas mientras cruzaban el umbral, dejando atrás la luz del mundo. Exterior. El aire dentro de la casa era pesado y oscuro. Un olor a polvo y humedad inundaba sus fosas nasales, mientras un silencio inquietante se instalaba en el ambiente. Lucas sintió como cada paso que daba resonaba como un eco de sus propios miedos. La luz del día apenas se filtraba a través de las ventanas cubiertas de telarañas, creando sombras que danzaban en las paredes. «Debemos encender unas luces», propuso Ana, su voz temblando ligeramente. Sin embargo, don Álvaro levantó la mano. «No, el misterio se revelará mejor en la penumbra», dijo con una mirada penetrante. «La oscuridad tiene sus secretos, y hoy nos acompañará». Lucas intercambió miradas con su abuelo. Ambos sabían que no había vuelta atrás. Se estaban aventurando en un terreno desconocido, un laberinto de recuerdos y verdades ocultas. El ángulo de luz que caía sobre el suelo les mostró un pasillo largo, con puertas que parecían cerradas herméticamente. La mayoría de ellas estaban pintadas de un gris desgastado, como si las heridas del pasado aún resonaran en su superficie. «Lo que van a encontrar aquí es más que un simple secreto de familia», continuó don Álvaro, su voz baja pero firme. «Es la historia de todos nosotros. Cada uno de ustedes juega un papel en lo que sucedió, y lo que suceda a partir de aquí». Mientras avanzaban, un nuevo grito resonó, ahora más fuerte. Lucas sintió una sacudida en su pecho. «¿Qué fue eso?», preguntó, con la voz entrecortada. La incertidumbre casi podía cortarse con un cuchillo. «Es solo el eco de nuestros temores», respondió don Álvaro. Aunque su voz no sonó tan segura como lo había hecho antes, Ramón se mantuvo firme al frente. «Si es así, necesitamos enfrentarlos. No vamos a permitir que el pasado nos controle. Vamos a averiguar qué está pasando aquí». Su valentía incomodó a algunos de los que lo seguían, pero al mismo tiempo les dio esperanza. Con un giro decidido, Ramón abrió la primera puerta del pasillo. Al abrirse, reveló una habitación vacía, con paredes cubiertas de fotografías antiguas. Cada imagen mostraba a una familia sonriente, momentos felices que parecían sacados de un cuento. Pero a medida que sus ojos se pasearon por las fotos, comenzó a notar algo extraño. Algunas caras tenían la expresividad de la alegría, mientras que otras llevaban un aura sombría. «¿Quiénes son?», preguntó Lucas, mirando la imagen de un hombre que parecía similar a don Álvaro, pero más joven. El anciano se acercó y, tras un largo suspiro, comenzó a hablar. «Son parte de la historia familiar que nunca les contaron. Personas que se fueron y que nunca regresaron. Promesas olvidadas en el tiempo». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué significa eso para nosotros?». «Significa que hay un hilo común que los une, algo que ni la distancia ni el tiempo puede romper.
Y eso está a punto de cambiar, respondió don Álvaro, mirando profundamente a sus ojos. Un crujido resonó desde la parte trasera de la casa, y el grupo se volvió hacia donde había venido el sonido. Una puerta que antes estaba cerrada ahora estaba entreabierta, como si los estuviera invitando a descubrir lo que había al otro lado. ¿Qué hay ahí?, preguntó Ramón, con el corazón latiendo de expectativa. Don Álvaro sonrió con tristeza. La verdad que temen. Y la respuesta a sus preguntas. Lo que hay allá puede cambiarlo todo. Con un intercambio de miradas llenas de determinación, se acercaron al umbral. Lucas sintió la presión del pasado, empujándolo hacia el futuro, mientras un sudor frío le recorría la frente. La puerta crujió aún más cuando la empujaron. Este momento definía el camino hacia adelante. La pregunta que todos se hacían en sus corazones era clara: ¿estamos listos para enfrentar lo que nos aguarda, incluso si puede destruir lo que creíamos saber? Con un último respiro profundo, cruzaron juntos el umbral, y el eco de la puerta al cerrarse resonó en el aire, como un aviso del cambio inminente. Lo que hallarían al otro lado cambiaría no solo su historia, sino también el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Qué verdad los esperaba allí? El aire en la habitación era espeso, cargado de historias no contadas y secretos que habían pesado demasiado tiempo sobre los corazones de Lucas, Ana, Ramón y todos los que lo acompañaban. La puerta crujía como si temiera abrirse a un pasado olvidado. Con cada paso que daban, la luz se desvanecía, hasta que todos quedaron iluminados únicamente por un rayo tenue que entraba desde una rendija. Al cruzar el umbral, Lucas se encontró en un espacio que parecía preservar eco de risas antiguas y susurros de promesas rotas. Frente a ellos, una gran mesa cubierta de polvo estaba adornada con objetos que habían pertenecido a su familia: cartas amarillas, fotografías y un antiguo libro de historia. El corazón de Lucas se aceleró, sabía que estaban al borde de descubrir algo monumental. «Esto es lo que hemos estado buscando», dijo Ana, su voz llena de asombro y emoción. Con dedos temblorosos, comenzó a hojear el libro. Las páginas revelaron historias de su familia comprometida en causas sociales, intentando cambiar su comunidad mucho antes de que ellos llegaran a este mundo. «Este legado no es solo de dinero, es un llamado a continuar el trabajo que ellos comenzaron», exclamó, mientras las miradas de su hermano y don Álvaro se posaban sobre ella. Lucas sintió que cada palabra la llenaba de poder. Aquella herencia no solo era un regalo monetario, era una responsabilidad. «Estamos aquí para revivir esa conexión con nuestra gente», afirmó Lucas con firmeza. «Es momento de dejar de lado el miedo y comenzar a trabajar juntos. Este es el legado que debemos conectar». Sin embargo, el aire seguía pesado y una inquietud interna los envolvía. ¿Serían suficientes su determinación y las verdades que estaban descubriendo para derribar las murallas de desconfianza que habían construido con el tiempo? Mientras Lucas sostenía la mirada firme en cada uno de sus acompañantes, de repente, un rayo iluminó la habitación, revelando una pared llena de espejos. Pero, a través de ellos, no solo se reflejaban sus rostros, sino también vislumbres del pasado. Ancestros trabajando la tierra, enfrentándose a injusticias, uniendo sus manos en una lucha por el bien común. «Ellos nunca abandonaron esta lucha», declaró don Álvaro, su voz reverberando en las paredes. «Solo les falta a ustedes llevar adelante su legado. Pero ahora, el destino de esta comunidad y el peso de su historia descansan en sus manos». Un murmuro de incertidumbre recorrió a la multitud. Algunos de ellos comenzaban a recordar viejas historias familiares que habían caído en el olvido. «Debemos hacer algo ya. No podemos dejar que el miedo nos domine», gritó Ramón, recordando el vínculo que había resistido la prueba del tiempo. En sus ojos, Lucas vio un destello de comprensión y unidad. La comunidad había estado dividida por mucho tiempo, pero ese día, el eco de un compromiso renovado comenzó a tomar forma entre todos ellos. En ese instante, la puerta crujió una vez más. Todos se detuvieron, esperando a su alrededor. La luz comenzaba a entrar con cada vez más fuerza en la habitación, simbolizando la llegada de una nueva fase, un nuevo comienzo. ¿Se atreven a abrazar este legado y comprometerse con su comunidad?, preguntó Ana, su voz resonando y llenando de fuerza el ambiente. Un silencio reverente siguió, y de repente, uno a uno,
Las manos comenzaron a levantarse en señal de aprobación. Yo estoy contigo, dijo Claudia desde el fondo. Quiero que juntos construyamos ese taller de oficios. Queremos compartir nuestras habilidades. El apoyo se fue expandiendo como un río que fluye. Don Alfredo, la voz de la sabiduría del barrio, se unió a ellos. Nosotros, como comunidad, tenemos que trabajar juntos. Esto es más que un simple taller, es una revolución. Lucas sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Aquella unión de corazones transformados se volvió más contundente con cada palabra que se compartía. Necesitamos unirnos, entender que cada uno de nosotros tiene algo que aportar. No solo a través de dinero, sino a través de nuestras historias, nuestras visiones, afirmó Lucas mientras todos se llenaban de pasión. Comprendieron que el verdadero propósito no era solo levantarse como individuos, sino como una comunidad unida por el deseo de prosperar y vivir en armonía. Un proyecto iba a convertirse en la semilla de un futuro lleno de posibilidades. En ese momento, comprendieron que habían encontrado no solo la verdad detrás de su legado familiar, sino también el valor que les uniría como un solo pueblo. El murmullo de la conversación comenzó a transformarse en risas, historias compartidas y planes alternativos que florecían en el aire. Sin embargo, en el fondo, todos sabían que aún debían enfrentar una última batalla. El camino hacia el verdadero cambio podía ser desafiante, pero lo tenían claro, no caminarían solos. Al salir de esa habitación, tomados de las manos, Lucas, Ana y Ramón, junto a don Alfredo y su comunidad, sintieron que un nuevo sol brillaba sobre ellos. No solo estaban aquí para ayudar, sino para forjar un futuro común, un legado de amor, justicia y unión que ni el tiempo ni las adversidades podrían borrar. Este no era un final, sino un nuevo inicio donde cada uno estaba listo para convertirse en arquitecto de su destino. Y mientras el sol se ponía sobre el horizonte, supieron que estaban preparados para enfrentar lo que viniera. Ahora, te invito a ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más corazones puedan unirse a esta comunidad. Comenta tus sentimientos sobre esta historia y qué cambios te inspiran. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos, somos más fuertes.